Todas las noticias en el día de hoy en España las copa el Papa León XIV, que estuvo en Madrid. Hubo un directo, unos discursos, era la primera vez que visitaba nuestro país y obviamente tenemos esa agenda donde más de 1 millón de personas inundaban las calles del centro de Madrid justo el domingo para asistir a Cibeles, a esa misa oficiada por el Papa. Tuvimos directos el día de ayer, en el día de hoy, no se para de hablar de la Iglesia Católica y obviamente de los cuidados que necesita, en este caso, esta visita oficial del Papa. Es una noticia muy importante en España, todo lo que llega a partir de aquí y obviamente queríamos hablar hoy un poco sobre esto, pero también intercalándolo con el caso Isaac and Dick, un caso que nos está llevando de cabeza en los últimos días, y es que es cierto que hay una investigación en marcha por la muerte del padre de Jonathan and Dick, del dueño de Mango, una de las empresas más importantes en España, con lo cual obviamente vamos a entremezclar un poco todo esto, las últimas informaciones del caso, que no le vamos a dar de momento mucha tregua porque aún hay un montón de cosas que comentar. Ese auto judicial, nos quedan algunas cuestiones por saber y obviamente la anatomía de aquella caída al caso Mango. ¿Fue un accidente? ¿Fue un presunto empujón por parte del hijo u otras personas? Hay una duda razonable aquí, muy grande, que se ha gestado en los medios desde hace unas semanas atrás. La investigación por la muerte de Isaac ha incorporado muchos elementos: posible herencia en vida, el papel de una terapeuta y la tesis defensiva de una dolencia de rodilla que terminaría con un accidente fatal. También es cierto la pregunta de si realmente van a poder encontrar algún testigo, porque la escena es sacada casi de una película, ¿no? Un padre, un hijo de una multinacional muy importante, esa firma de moda en donde vemos que van por un paraje de montaña, caminando solos, sin cámaras, no hay testigos directos y en un momento determinado uno de ellos cae al vacío y muere. Pero a partir de aquí se hace la siguiente pregunta: ¿realmente fue un accidente o hay algo más detrás de esa caída? ¿O hay un presunto empujón? Ahora vamos a hablar en torno a esto, pero es evidente que nos preguntamos las relaciones que hay un poco de la religión de Isaac and Dick con la Iglesia Católica y ahora mismo con el Papa León. Isaac and Dick sabemos que fue fundador de la cadena de moda Mango desde hace muchísimos años y proviene de una familia judía sefardí. Él sabemos que es turco, o sea, nació en Estambul y posteriormente se traslada con toda su familia a Barcelona, a España. Sabemos que los judíos fueron expulsados de España en el 1492 e Isaac and Dick tiene descendencia o vivía en el seno de una familia judía sefardí, que son literalmente descendientes de los judíos, ¿no? Como os digo, Isaac and Dick nació en Estambul en el 53 en el seno de una familia judía sefardí, que ahora vamos a hablar de descendencia. Sabemos que son descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en el 1492 y que a día de hoy pues vemos como cuando tenía 16 años, en el 69 y 70, ya decide emigrar a Barcelona y prácticamente empezar de cero el señor Isaac and Dick. Teníamos los inicios en mercadillos, en tiendas, negocios de blusas. Se habla mucho de esto en la historia de Mango, el cómo se empezaba, por qué decidió este nombre, pero bueno, no nos vamos a quedar solo ahí, en el principio de todo esto, y vamos a ir un poco más a la religión. Este va a ser un vídeo un tanto diferente a lo que veníamos comentando. Es cierto que lo vamos a entremezclar con la investigación que hay en curso a día de hoy, pero queríamos hacer un vídeo un tanto diferente. Lo curioso es que hace poco nosotros vimos un reportaje de radio en donde se hablaba un poco de la religión de Isaac and Dick y si realmente había una serie de mozos de escuadra y de personas que querían condenar al hijo, a Jonathan, por desavenencias religiosas. Esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, es un vídeo que a día de hoy aún no está publicado. O sea, lo publicaremos seguro en unos días y veréis
realmente mi reacción a ese programa y tal, que es bastante llamativo. Pero hubo una serie de artículos que, bueno, os lo voy a colocar ahora por aquí, en donde decían el adiós a Isaac Andik, un puntal en la comunidad judío española. Aquí lo tenéis, el empresario judío sefardí, emperador de moda de Barcelona, que había nacido en Estambul y que dejó una fortuna de al menos unos 4.500 millones de dólares. Hablaban de ese fatídico paseo por las montañas, decía que él tuvo numerosas ayudas a grandes avances para el judaísmo español. Ese vacío que dejó era insustituible, tanto a nivel empresarial, pero también a nivel colectivo, porque toda la comunidad española judía estaba de luto, así lo comentaba en estos medios de comunicación. Esto se llama Israel económico. Fíjate, también hablando por aquí en torno a la religión, decían que era un activo, un puntal de la comunidad judía de Barcelona y española. La federación decía, según la cual el empresario fue una persona con la mejor calidad humana, generoso y siempre dispuesto a ayudar a los más necesitados. Es cierto, porque de hecho iba a hacer una fundación que... Esa misma fundación, que fíjate lo que estamos aquí comentando, les sirve a los investigadores para pensar que era algo que el hijo no quería. El hijo para nada quería todo esto, no le gustaba nada el tema de esa fundación, y es ahí donde empiezan un poco las especulaciones en torno a él y en torno a si presuntamente podría haber participado en la muerte de su propio padre. Hay muchos giros dramáticos en torno a este caso, pero vamos a hablar un poco del vínculo, de la relación entre la religión de Isaac Andik, ese judaísmo sefardí, y la religión católica, que es bastante profunda, es algo bastante complejo. Y que, bueno, básicamente es un vínculo histórico marcado por muchos siglos y con algunos traumas bastante importantes. Es cierto que hay una reconciliación moderna, sí, pero el conflicto histórico en España es grande. O sea, en realidad la relación histórica entre los antepasados de Isaac Andik y las autoridades católicas de la península ibérica pasa por varias etapas. O sea, tenemos la convivencia, que sería durante siglos, que los judíos y los cristianos católicos coexisten en España. Y luego tenemos una ruptura en el 1492, que creo que antes es justo la fecha que habíamos colocado. O sea, como vimos antes, esa relación se rompe drásticamente cuando los reyes católicos imponen el catolicismo como única religión legal en sus reinos, y la Iglesia Católica de la época, a través de la Inquisición, persigue a aquellos judíos que se habían convertido al catolicismo, pero que se sospechaba que seguían practicando su fe original en secreto. Esto obligaba a la familia ancestral de Andik a huir al Imperio Otomano para poder mantener intacta su fe judía. Bueno, es cierto también que hoy en día la relación en la España contemporánea, donde Isaac Andik sabemos que desarrolló toda su vida empresarial hasta su muerte en esa montaña de Montserrat, es de respeto en muchos tramos, de libertad religiosa. Y tenemos en el 1965, de hecho, ya empezamos a hablar un poco del Vaticano, en donde la Iglesia Católica cambia radicalmente su postura histórica hacia el judaísmo, con una declaración en la donde condenan explícitamente el antisemitismo y reconocen el patrimonio espiritual compartido, llamando a los judíos hermanos mayores en la fe. Esto fue un cambio. De hecho, sabemos que casi unos 20 años después, o sea, casi 2 décadas después, es cuando Isaac Andik funda Mango, en el 84, en una España democrática, aconfesional por partes, donde la comunidad judía y la mayoría social católica convivían en una armonía. De hecho, el éxito de Mango en España, en todo el mundo, se basó en ese entorno multicultural, así lo colocan en sus estados, ¿no? Podemos decirlo así, y ese origen religioso del empresario era simplemente pues una parte de su identidad personal que no tenía que interferir para nada en el carácter global que tenía esta multinacional, ¿no? Así vimos un poco el conflicto histórico que hay, esos desencuentros, esas partes, y obviamente el cómo luego se llega a normalizar
toda esta parte de la historia entre la religión de Isaac Antic y la religión católica, que obviamente hoy queríamos hablar de ella porque es un día especial, ya que justamente el Papa León, el nuevo Papa, estaba en España en este encuentro institucional, en las Cortes Generales, en la Conferencia Episcopal Española, y hemos visto entrando al Congreso, al Senado, al Papa. Vamos a verlo y ahora seguimos dando más detalles de esto. Plantones institucionales bastante más a menudo. Creo que hoy en realidad la Cámara, salvo esas ausencias, que además son poquitos diputados, porque no son grupos parlamentarios grandes, pues sí que va a tener muchísima asistencia, y además me consta que portavoces parlamentarios de las distintas sensibilidades reconocían la ilusión que les hacía estar en un día como hoy. Efectivamente es sin duda, yo creo que la parte más política, la dimensión más política de esta visita, y antes de ese esperado discurso, que es muy poco habitual en nuestras Cortes Generales por primera vez, pero recuerdo también el interés que suscitó la intervención del Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos. Claro. No es habitual que un Papa intervenga en un parlamento. Entonces, bueno, y estos saludos previos, efectivamente, primero el recibimiento en Florida Blanca y ahora en Pasos Perdidos, pues yo creo que le reviste de una solemnidad, y ya yo pienso que todos con muchas ganas de escuchar las palabras que dirija el pontífice, ¿no? Saludos a Núñez Feijóo, como decimos, como jefe del partido mayoritario de la oposición. Vemos ahí también saludando a Pachi López, a Santiago Abascal. El representante también de Esquerra, y como decía Paloma, Cristina, es verdad que algunos grupos que en otras ocasiones han dado plantón en otros momentos importantes aquí en el Congreso, quizá también se pueden acoger a esa parte más social del viaje del Papa a España, ¿no? Bueno, que la hay, y que empezó de hecho siendo una parte social del viaje, porque no olvidemos que la primera parada que hizo después de la visita a las autoridades y a la familia real fue el barrio de Lucero. ¿En qué momento el barrio de Lucero se hubiera imaginado que un pontífice se iba a trasladar hasta allí, ¿no? A un lugar que además nos comentaban que es muy similar al lugar donde él nació en Estados Unidos, en Chicago, un barrio de entrevías, ¿no? Pues él evidentemente comenzó por ese evangelio de los pobres y terminará en ese evangelio de los descartados en Tenerife, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco de todo esto, el discurso del Papa, pero hay algunos titulares como que el Papa León XIV ha pedido en el Congreso proteger absolutamente toda la vida humana y fortalecer el bien común. Habla de defensa de la vida, de la familia, un recordatorio de que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos, la promoción de la paz, del diálogo internacional, la importancia de legislar pensando en el bien común, la libertad religiosa, que es justo de lo que estábamos hablando a día de hoy, y la necesidad de acompañar y proteger a los migrantes. Bueno, fueron algunos de los temas abordados por el Papa en ese extenso, en ese profundo discurso que pronunció en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver una parte, ahora seguimos dando más detalles y más intervención sobre el caso que nos ocupa, ¿no? Aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo, permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia
y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. Bueno, literalmente, hablando de lo que es Mango, que estamos haciendo como una mezcla, ¿no? Un poco de este informativo especial que hay en el día de hoy, y anteriores días, por el evento de la visita del Papa a nuestro país en España. Sabemos que la empresa Mango pues tiene una discreción total en torno a lo que es el panorama empresarial. Suele tener siempre, o no expresa opiniones sobre política ni religión o cosas como muy personales. Siempre es algo que no se suele meter, y es cierto que aquí se suele haber una neutralidad total, porque es cierto que la multinacional que era de Isaac and Dick operaba en más de 100 países alrededor del mundo, ¿no? Abarcaba territorios y religiones distintas entre sí. Entonces la teoría que se estaba exponiendo de que supuestamente intentaban culpar al hijo de la muerte del padre porque al parecer él tenía una religión diferente a uno de los mozos, que la habría cogido por desencuentros o frases que el hijo habría dicho en algún momento, a mí me resulta algo extraño, la verdad. O sea, hablando simplemente del caso en sí, sabemos que hay una serie de factores que llevaron a la detención del hijo de Isaac and Dick, del dueño de Mango, en muchos motivos, ¿no? A la jueza que coloca en sus archivos, en su auto judicial, un cúmulo de indicios que a los Mossos de Escuadra le llaman la atención, una serie de contradicciones, etcétera, que hacen que en este caso pues lleguen a pensar que pueda llegar a ser culpable, ¿no? E incluso a día de hoy están buscando a supuestos cómplices, a personas que estuvieron allí, que pudieron ver algo y que no quieren hablar del tema, ¿no? Por eso me parecía que no me tenía mucha lógica el hablar de religión en torno a este caso para querer resolver un tema como lo es un suceso criminal de una relevancia importantísima, de un mozo de una institución como son los Mossos de Escuadra en Barcelona, que quieran como resolver un caso achacando la religión a Jonathan e Isaac and Dick. O sea, es algo que a mí personalmente no me cuadraba para nada. O sea, yo sí creo que los Mossos pueden tener una convicción de que este señor es culpable, pero por la investigación que han llevado a cabo. O sea, no creo ni que sea ni por religión, ni por política, ni por nada así. Simplemente porque hay una caída, un hecho violento como es la muerte de Isaac, y hay una persona que es el testigo, que es Jonathan. Entonces, en este caso creen que él sabe algo más que no está contando en relación a esa caída de su padre aquel día 14 de diciembre de 2024. Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocer. Pues estamos viendo cómo sigue a esta hora el Papa con los obispos en esa reunión en la conferencia episcopal. Entiendo que proceden ahora a una foto de familia y quiero que escuchen al líder de Vox, a Santiago Abascal, que valoraba así el discurso del Papa.
Yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica. La necesidad de acogida al débil, al inmigrante, al extranjero es perfectamente compatible con las leyes de los estados, como reivindica el propio León XIV. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada. A mí me gustaría una política migratoria igual para España. Bueno, en torno a temas políticos, que nosotros no vamos a entrar mucho en todo esto. Es cierto que ha habido un montón de discursos, pero hablando de ascendencia, ya que estábamos hablando de la ascendencia de los Andic, básicamente también el Papa, que sabemos que nació en Chicago en los años 50, su padre es de ascendencia francesa e italiana, pero es cierto que su madre es de ascendencia española, justamente. Sus padres son Louis Marius Prevost y Mildred Martínez. Es una herencia mediterránea y latina de este nuevo pontícipe que contribuyó a fomentar esa conexión con el mundo hispanohablante y que, bueno, vemos que a partir de Chicago se extiende mucho más allá de estas raíces, ¿no? Desde muy pequeño sabemos que combinó tanto las tradiciones estadounidenses como las españolas y las moldeó hasta el día de hoy, que lo estamos viendo, el cómo él posee esa doble nacionalidad. De hecho, cuando hablamos de nuevo papa, hablábamos de que era tanto estadounidense como peruano. Y bueno, habla muchísimos idiomas, perfectamente dicen que habla italiano, español, francés, portugués y bueno, inglés por supuesto que también. Y bueno, así vemos un poco las últimas noticias, algunas cosas que quizás no sabíamos del Papa, mezclado un poco con las incógnitas que hay a día de hoy sobre la terrible muerte de Isaac Andic, que queríamos ir hoy un poco más a eso, ¿no? A religión, bueno, política, sí es el caso. Estamos haciendo un directo un poco extraño en el día de hoy, si os digo la verdad, pero bueno, es la actualidad que hay. Negras, que en este caso prescindieron de ellas también debido a las altas temperaturas que hace en Madrid. Sin embargo, ya en la misa de Cibeles vemos que los colores ya son un poquito más claros, más neutros, más tipo pastel. También es cierto que se ha hecho hiperviral el testimonio de Antonio Banderas. Ha estado por aquí Antonio Banderas y bueno, ha dado unas declaraciones ante el Papa León que han sido tremendas. O sea, vamos a verlo, a ver qué opináis de esto, porque está siendo muy viral. Autor de arte de la historia de la humanidad. En el corazón... La Iglesia, ¿no? Tremenda ovación. En el corazón de ese impulso creativo está quien atraviesa los siglos, los estilos y las culturas, y que con total seguridad ha sido la figura más representada en la historia del arte. Se trata de Jesucristo, el gran protagonista de la película de la vida. En todas las artes, Cristo como un icono de paz, de amor, de sacrificio, rodeado de un misterio inagotable. Yo podría reducir mi intervención simplemente a enumerar los grandes artistas que con sus trabajos han engrandecido el mensaje proveniente de la palabra de Jesús. También podría limitarme a dar una serie de datos que ilustren el camino recorrido entre iglesia, artistas, intelectuales, filósofos. Pero hoy, Santo Padre, siento una cierta obligación a ofrecer una pequeña reflexión en voz alta sobre mi propia experiencia. Y para ello he de retroceder en el tiempo a las celebraciones de la Semana Santa en mi querida Málaga, allá por los años 60 del siglo pasado. Esas
manifestaciones populares que toman las calles desarrollando un ritual majestuoso de arte y fe, de cultura y devoción. Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan solo 4 o 5 años de edad, nació en mí una pregunta que solo contenía una palabra: Dios. Poco a poco fui encontrando respuestas, algunas tan simples como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras ésta le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años. Bueno, sobre todo es cierto que lo más comentado es el inicio y el final del discurso, lo que dice aquí al principio. No tememos equivocarnos al decir que la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad. El mayor productor de arte de la historia, así tocó y puso la piel de gallina a muchísima gente presente allí, con el asiento del Papa. Confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Muchas gracias. Bueno, y este final que se llevó también la ovación aquí en este discurso de Antonio Banderas, sintiéndose víctima del hechizo de Dios. Y bueno, son algunas de los famosos que estuvieron en el Movistar Arena para tejer esas redes con el Papa León XIV y que respondían a esa llamada, a ese acto hace un día atrás. Y bueno, estuvimos un poco con esta participación. Es cierto que hubo un montón de discursos. También lo que hoy expusimos por aquí, los informativos especiales en torno al discurso del Papa en las Cortes Generales y bueno, ante todos los políticos y demás. Y bueno, queríamos hacer también un vídeo sobre lo que estaba pasando con la llegada del Papa a España y lo que ha supuesto de manera puntual en todos los informativos. Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso, de los Diputados y del Senado, señoras y señores. Agradezco a la señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la Sede Apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles coloca a la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España en el marco de la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y precisamente desde esa conciencia aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia.
En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo, permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad y ordenar común. Desde los preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana. Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España,
haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. El progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común. Este discernimiento comienza por una afirmación primera. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo. La fe cristiana la proclama a partir de la revelación. La razón humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del hombre. Cuando esta convicción permanece viva, el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares. Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advirtió el Papa Francisco. En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger
y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. El bien común es, en cierto modo, la forma social de la dignidad humana. No consiste en la mera suma de intereses particulares, sino en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Cuando el bien común deja de ser horizonte compartido, la acción pública corre el riesgo de fragmentarse en intereses parciales, incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos. En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia. Recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer. También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad y a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas como valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. La afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados por circunstancias muchas veces dramáticas a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica. Constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración, y promover al mismo tiempo el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, por las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática. En los últimos años, las rutas cada vez más peligrosas han evidenciado el altísimo coste de esta realidad, tantas veces escondida o ignorada. Muchas personas siguen siendo presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación. Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas.
especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral. Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran. Cuando la respuesta institucional se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana. Señorías, el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca. En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y más aún como una verdadera exigencia moral. Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia. En el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. También el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana. La comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza. De ahí nacen la confianza y la esperanza. Como recuerda el lema de la Unión Europea, in varietate concordia, la unidad verdadera no uniforma, sino que cohesiona en la diversidad, haciendo de las culturas, sensibilidades y tradiciones una ocasión de enriquecimiento mutuo. Asimismo, dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos. Pero la paz no es solamente una realidad política o institucional.
nace también en la conciencia, allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la reconciliación. Por eso se instaura y se protege también a través del lenguaje. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación. De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática: la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutele el ámbito más íntimo de las personas. La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente, y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe. Sin confundir el plano jurídico con el moral, conviene recordar también que la libertad necesita una comprensión plena de sí misma. Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección. Significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida. Desde esta perspectiva, la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso. La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. Sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública. En este contexto, el sigilo sacramental de la confesión reviste una importancia especial para la Iglesia Católica. Se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa, que garantiza a las comunidades creyentes un espacio propio de vida, organización y disciplina interna. Tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas, como reconocen también las normas internacionales. Señoras y señores, permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta cámara. En este salón de sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera. También las pinturas que evocan en la parte superior del muro principal la recepción del Evangelio del Decálogo recuerdan algo esencial, sin confundir el orden político con el religioso. Esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía.
Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada. La alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Les invito a alzar, pues, la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír. Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral. España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes, una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa. Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio. Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias. Y que sobre el reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera. Muchas gracias.